Es noticia Colombia, donde se cumplen ya 3 días del secuestro de 66 soldados en San José del Guaviare a manos de los que han denominado como la Guardia Campesina. Según el ejército colombiano, grupos armados ilegales estarían instrumentalizando a la población civil para presionar la salida de los uniformados. En la zona del Inque, uno de los frentes al mando de alias Calarcá, con quien actualmente hay un cese bilateral del fuego. Ya completan cerca de 5 horas de diálogo para lograr liberar a los 66 uniformados en San José del Guaviare, hechos que desde el gobierno han catalogado como un secuestro. Esperamos que sean liberados porque es una clara violación al cese al fuego, igual que la extorsión. Sin embargo, el alcalde de San José del Guaviare tiene otra percepción. Se mantienen en asamblea permanente en el sitio hasta cuando no salga el ejército de la región o del sector. El ministro de Defensa aseguró que el cese al fuego podría estar en riesgo con el bloque Jorge Suárez Briceño, que comanda alias Calarcá, posición que fue criticada por algunos expertos en conflicto. Ahí no hay agenda, ahí no hay cronograma, ahí no hay voluntad de paz. Deberían levantar no solo el cese al fuego, sino toda la negociación. No pueden existir territorios vedados para la fuerza pública. Esta es una clara violación al cese al fuego y debe ser estudiada por el mecanismo de verificación y monitoreo de la mesa de negociaciones. Según las fuerzas militares, alias Cancharino estaría detrás de estos hechos. Está con nosotros desde Bogotá Andrés Macías Tolosa, experto en seguridad nacional. Bienvenido a la tarde. Nicolai, buenas tardes. Andrés, nos cita un nuevo secuestro masivo de soldados en Colombia. En abril, 34 uniformados fueron detenidos y luego liberados por una comunidad en el departamento del Meta. Un año atrás, otra protesta contra una petrolera terminó en el secuestro de más de 70 policías antimotines y 6 empleados en San Vicente del Caguán. Y todo esto en el sur del país. ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Colombia? Bueno, Nicolai, es un tema bastante complicado, bastante complejo. Tenemos un contexto de paz total o de una política de paz que el gobierno ha tratado de implementar, que ha tenido muchas debilidades, muchas falencias, y lo que estamos viendo muy posiblemente es una derivación de esas falencias, en donde lo que estamos viendo desde el viernes es una intención de campesinos, de una guardia campesina o de guardias indígenas que están siendo afectadas por la violencia en los territorios, pero que no sabemos hasta qué punto estén haciendo esto por voluntad propia o por algún tipo de obligación, cooptación por parte de grupos armados que quieren fortalecer su presencia en ciertos territorios. Entonces, estamos viendo lo que mencionabas en meses anteriores y lo que estamos viendo ahora, en donde quien realiza esta retención o este secuestro, porque ahí viene otro gran elemento debatible, controversial, quien lo está haciendo es esta guardia campesina, pero está afectando la labor de, en este caso, la tarea conjunta Omega, encaminada a tratar de enfrentar grupos armados ilegales y restablecer la seguridad de la población en ese territorio. Desafortunadamente, esto lleva a que los grupos armados terminen siendo los más beneficiados y que se cuestione la pertinencia o la relevancia de continuar en la negociación con ciertos grupos armados que al parecer no tienen esa voluntad de paz que todos esperaríamos. Ya hablaremos del tema, pero yo sí quiero profundizar en esto porque es importante explicárselo al televidente internacional que nos ve en América Latina, porque todo se le adjudica a un grupo de campesinos aparentemente influenciados por una facción de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, a quienes el gobierno ha hecho esta advertencia de continuar o no en estas negociaciones. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esta instrumentalización o, como usted dice, esta cooptación de la población civil? Bueno, pues resulta que aquí hay muchos elementos a tener en cuenta, porque en Colombia, y esto para explicárselo un poco a quienes no están muy metidos en este contexto, en Colombia existen guardias indígenas y guardias campesinas que son reconocidas por el Estado colombiano, que son avaladas por el Estado colombiano, que no reemplazan la labor de la fuerza pública entendida como fuerzas militares y Policía Nacional, pero que logran hacer presencia en los territorios bajo ciertas condiciones. ¿Qué está pasando aquí? Que en esos territorios, que son usualmente son territorios alejados de las grandes ciudades, de las ciudades capitales, lo que empieza a suceder allí es que llegan grupos armados que empiezan a obligar a estas guardias campesinas o a estas guardias indígenas a enfrentarse ellos directamente con la fuerza pública colombiana, que lleva a que
en estricto sentido, no sea el grupo armado el que está enfrentando a la fuerza pública, sino que sean estos actores que son actores civiles, que son actores como parte de la ciudadanía, para evitar caer en violaciones a los ceses al fuego que están en medio de la negociación en este momento entre el gobierno colombiano y varios grupos armados ilegales, entre esos estas disidencias que hablamos, que son comandadas por alias Calarcá, donde también estuvo en su momento Iván Mordisco, pero que ya no hace parte de este proceso que está en curso. Entonces, de esa manera, es estratégico para el grupo armado lograr obligar, cooptar o influenciar a la Guardia Campesina y a la Guardia Indígena para que sean ellos quienes sean como su primer escudo frente a la fuerza pública, y en este caso, eso es lo que estamos viendo, es la Guardia Campesina la que tiene secuestrados o retenidos a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Efectivamente, yo quiero nuevamente recordarle a nuestros televidentes que esto no es nuevo, este secuestro de soldados de una manera masiva a través de la población civil, pues ya lo hemos visto en otras ocasiones. Les decía yo, en abril 34 uniformados fueron secuestrados y luego liberados por una comunidad, por la misma comunidad, el departamento del Meta. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, rechazó este secuestro de soldados, dijo que esta nueva arremetida obligará al gobierno a replantear este cese al fuego con el bloque Jorge Suárez. Escuchamos lo que decía el ministro Andrés. La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por 3 meses vigente hasta el 15 de octubre se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal. Bueno, al parecer este secuestro masivo ha forzado a los ministros de la administración Petro a salir a exigir la liberación. El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, también rechazó el secuestro de los soldados e hizo particular énfasis en la posibilidad de pausar el cese al fuego con este grupo armado. El secuestro de los soldados en San José del Guaviare es una violación al cese bilateral del fuego por parte del bloque Jorge Suárez Briceño. Si no se liberan y se frena la extorsión generalizada de esa estructura armada ilegal a la población de Meta, Caquetá y Guaviare, hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región. Andrés, ¿peligra este cese al fuego con el bloque Jorge Suárez de las antiguas FARC? ¿Estaría el gobierno efectivamente decidido a darlo por terminado? Pues no, Nicolás, yo no creo que, no puedo decir que el gobierno esté decidido a hacerlo, pero sí esto nuevamente nos plantea una división entre diferentes actores del gobierno nacional. Por un lado están el ministro de Defensa y el ministro del Interior diciendo esto es un secuestro, y si se plantea esa idea como un secuestro formalmente dicho, se estaría hablando de una violación al cese al fuego porque es una acción ofensiva contra la fuerza pública, y el cese al fuego lo que está buscando es evitar acciones ofensivas por parte de cualquiera de los dos bandos. Entonces, desde esa lógica, liderado por el ministro de Defensa y el ministro del Interior, sí se estaría haciendo una violación al cese al fuego, lo que llevaría a la posibilidad de terminarlo. De pronto a continuar la negociación, pero sin cese al fuego. Ahora, yo creo que la labor del negociador con este grupo, de Camilo González, está encaminada a tratar de evitar que se hable de un secuestro, que se hable más de una retención, pensando, entre otras cosas, en las repercusiones que podría tener en el cese al fuego y en la negociación, porque yo no creo que a este grupo le interese continuar en la negociación si no hay cese al fuego. Entonces yo creería que sí existe una intención del gobierno nacional de tratar de presionar con mayor medida a este grupo disidente para tratar de que las negociaciones avancen o que se acabe finalmente este cese al fuego. Pueden ponerle el nombre que quieran, pero sigue siendo un secuestro masivo de soldados. Ahora, hay una crisis también al otro lado de Colombia, en el noroccidente, y es el paro armado de la guerrilla del ELN, que ha dejado a unas 50.000 personas incomunicadas. Todo esto, sin duda, arroja dudas sobre los logros en materia de seguridad de la administración Petro. ¿Fracasó la paz total del gobierno? Bueno, hay algo que mencionas. Esto que estamos viendo con el ELN es precisamente la negociación que iba más avanzada y con la que tal vez se tiene mayor expectativa. Claro está que hay que tener en cuenta que el resultado que se esperaría de una negociación con el ELN no iba a ser inmediato, no iba a ser cosa de pocos años, es mucho más prolongado. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que sí hay muchas debilidades y muchas deficiencias
de esta política de paz total. Yo creo que resultados tangibles son muy pocos los que se pueden mostrar. Claro, hay acuerdos y hay firmas de acuerdos parciales aquí y allá, pero en realidad no se ha logrado minimizar la acción violenta de estos grupos y por el contrario hemos visto que muchos de esos grupos se han fortalecido y han tratado de incrementar su presencia y su control territorial en varias partes del país. Mirándolo desde ese punto de vista, esta política de paz total en materia de indicadores no ha logrado avanzar. De pronto sí nos ha generado una idea de la importancia de avanzar en negociaciones con estos grupos desde un enfoque un poco más rural, desde un enfoque más descentralizado, y de pronto eso es lo que vale la pena rescatar. Pero hay muchos elementos de cómo se han llevado a cabo estas negociaciones que es fundamental poder revalidar, reevaluar, porque yo creo que todavía se pueden encauzar y encaminar, pero yo creo que, por ejemplo, los ceses al fuego sin ningún tipo de contraprestación o sin unas líneas rojas muy claramente demarcadas no van a permitir que esta negociación avance. Por el contrario, con el fortalecimiento de esos grupos, yo creo que las negociaciones pueden avanzar siempre y cuando la fuerza pública tenga la posibilidad de presionar con mayor medida a estos grupos armados y al mismo tiempo garantizar la seguridad de la población. Y en este caso, en estos diferentes escenarios en el país, hemos visto que eso no ha sido la prioridad. Tarea incumplida. Andrés Macías, todos los expertos de seguridad, nos acompañaba desde Colombia. Andrés, gracias.